El Seminario Política y Derecho en América Latina es un esfuerzo conjunto entre mi persona, Sandra Botero, profe de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, Ezequiel González Ocantos, de la Universidad de Oxford, Daniel Brinks, profesor de la Universidad de Texas en Austin, para armar un espacio en el que académicos de las Américas y de Europa nos pudiéramos juntar para pensar y reflexionar sobre lo que estaba pasando en América Latina a la hora de pensar las relaciones entre el poder judicial y el poder político. ¿Saben? Normalmente cuando pensamos en derecho, en las cortes, en el poder judicial, las pensamos como aisladas, como si solo el derecho importara. Y resulta que en la vida real hay vasos comunicantes bien fuertes entre la política y todo lo que pasa en la esfera judicial. Entonces tenemos académicos de Perú, de México, de Estados Unidos, de Argentina, de Europa, pensando y discutiendo estos temas. Muchísimas cortes y jueces en América Latina, por ejemplo, toman decisiones que no son estrictamente jurídicas, sino que tienen implicancias para la vida de la gente, para la política. Por ejemplo, si deciden que una política pública es constitucional o anticonstitucional, eso no es simplemente una decisión jurídica, es en el fondo una decisión política que distribuye recursos, favorece a ciertos grupos y desfavorece a otros. Pero también hay veces, por ejemplo, en una investigación que estoy realizando en este momento, en la que los poderes judiciales, por ejemplo, investigan a los políticos por actos de corrupción. Y entonces esas decisiones son eminentemente políticas porque pueden terminar con los políticos en la cárcel, con el desprestigio y la deslegitimación de ciertos partidos políticos, con consecuencias enormes para la vida de una democracia. Un poco en las tres, ¿no es cierto? En el sentido de que yo investigo, no sé si ustedes han escuchado hablar del lavajato en Brasil, que es una investigación por graves hechos de corrupción que empezó en Brasil y se expandió a muchísimos países de América Latina, incluido Colombia. Y entonces es una investigación que por un lado tiene que ver con el tema, con un accionar de la justicia que tiene que ver con el tema de la corrupción. Por otro lado, porque estos casos involucran a los más altos niveles de la política, generalmente los políticos no se quedan quietos frente a estas investigaciones, tratan de frenarlas, de desprestigiarlas, y entonces ahí vemos también el fenómeno del contragolpe, que es esta idea de que cuando las cortes avanzan sobre la política trata de que las cortes no avancen tanto. Yo creo que en América Latina es súper importante poder pensar la relación entre el poder judicial y el lado más político. Creo que los últimos hechos, por ejemplo, tribunales judiciales o que puedas permitir que un candidato se puede presentar a la reelección, son cosas que van a afectar, decisiones judiciales que van a afectar la política del país. En mi investigación yo he estado trabajando sobre todo temas que tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos, que van a influenciar la política de salud sexual y reproductiva del país. Entonces estas decisiones judiciales van más allá de una decisión para una persona, es decir, permites o no le permites, por ejemplo, acceso a un método anticonceptivo, sino que los jueces pueden exigir que ese método anticonceptivo sea de acceso para toda la población o que se brinde información sobre métodos anticonceptivos modernos a toda la población. Entonces, ese tipo de decisiones que dan los jueces en América Latina y en el mundo afectan la política pública y es algo que tenemos que entender mejor.